Eh, Antes de, quiero primero presentar al doctor Béjar, Héctor Béjar, sociólogo, abogado, de ciencias sociales, doctor en sociología, magíster en la política social, gestor de proyectos sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la misma universidad, ¿no? Estudios completo de periodismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también igual, estudios de artes plásticas por la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los Centros de Altos Estudios Nacionales, Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras. Héctor Béjar tiene muchos libros, de los cuales solamente quiero mencionar tres: El retorno a la guerrilla, Velasco, y este libro de dos tomos, lo tengo en 2 tomos, Vieja Crónica y Mal Gobierno, Historia del Perú para descontento del 2019. Muchísimas gracias, doctor Héctor Béjar, por participar en este debate, ¿no? No solo su presencia. Nuestro segundo ponente, el doctor Iván Vélez Cipriano, Cuenca, del año 72, es arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, es autor de los libros sobre la leyenda negra, El mito de Cortés y Nuestros hombres en la CIA, entre otros. Ha participado en obras colectivas como Gustavo Bueno, 60 visiones sobre su obra y Podemos, Comunismo, Populismo o Social Fascismo. Asimismo, ha publicado artículos en revistas como El Basilisco, El Catoplebas o Ábaco, en periodismo como el ABC, El Mundo, La Libertad Digital, y ha participado en diversos congresos de filosofía e historia. En la esfera de los libros ha publicado La Conquista de México, Una Nueva España y Torquemada, El Gran Inquisidor y la Conquista de Perú, el año 2014. También nos sentimos muy gratos de poder que usted, señor Iván B., poder participar en este debate. Nos da mucho gratitud. El gusto es mío, encantado por la invitación, sin duda. ¿Qué tal? Bueno, muchos saludos al doctor Vélez, a Fernando, en fin, a los participantes, las participantes en este foro. Se pregunta si hay una lógica y si hay una leyenda negra. Pues yo creo que sí. Hay una lógica de la conquista de América, en la medida en que la conquista de América fue una operación militar de gran dimensión, que duró muchos años, desde el siglo XVI o incluso fines del XV. Y si hay leyenda negra, pues claro que sí, también hay leyendas, yo diría hay leyendas de todos los colores, porque también hay leyendas rosas. Y eso también es obvio, puesto que cada pueblo, cada nación, la misma palabra nación supone la configuración de un conjunto de mitos, de leyendas, a veces falsas, otras veces leyendas verdaderas, que cada pueblo va elaborando a lo largo de años y que se va transmitiendo de generación en generación para lograr un espíritu común, ¿no? Que es lo que está detrás del significado de la palabra nación. Y durante muchos años hemos tenido en el mundo, en el planeta, las formaciones de naciones. Esto, por supuesto, incluye a España y esto incluye, por supuesto, también a Perú. Y en Perú también hemos tenido leyendas negras y leyendas rosas. Hemos tenido la leyenda negra del Incario, propiciada por los hispanistas. En el Perú hemos tenido fuertes corrientes hispanistas que ahora tratan de revivir. Y también hemos tenido las leyendas rosas del Incario, que nos hablan de una sociedad más o menos utópica, sagrada, rosa, digamos, ¿no? Hemos tenido también en el Perú, y todavía lo tenemos, un debate entre hispanistas e indigenistas. Es decir, tuvimos un gran historiador hispanista que fue Raúl Porras Barrenechea,
cuyo libro sobre Pizarro es un conjunto, según mi opinión, exagerado de elogios a Francisco Pizarro, y hemos tenido indigenistas como Valcárcel que nos hablan de que en su libro clásico Tempestad en los Andes, algún día los conquistados bajarán de los Andes, ¿no? Y solo necesitan su Lenin, ¿no? Bueno, entonces, este debate se desarrolla ahora en pleno siglo XXI, teniendo en cuenta todo eso. Yo creo, hablando aquí desde el Perú, que parte de este debate tiene que ver también con las palabras que usamos. No hay palabras inocentes, no hay versiones inocentes. Si decimos conquista, lo que estamos diciendo es que alguien ha sido conquistado. Hay un conquistador y un conquistado. No por gusto hablamos de que podemos conquistar a una mujer, por ejemplo, ¿no? Eso significa que conquistas a alguien y luego ese alguien se convierte en un partidario tuyo. De ahí viene la palabra con, ¿no es cierto? Es decir, formas una identidad común. No creo que ese sea el caso del Perú. En el Perú hubo no una conquista, lo que ha habido en el Perú es un saqueo que empezó desde comienzos del siglo XVI y continúa hasta ahora. Y luego te vas a la otra palabra, ¿no? En la que te hablan de colonia. Entonces, en el Perú la historia convencional, la historia oficial que se enseña en los colegios, habla que la historia peruana tiene varios periodos. Tiene una etapa de conquista, tiene una etapa de colonia y tiene una etapa de república. Lo curioso es que estas palabras, si tú vas a la realidad de los hechos, no tienen nada que ver con ella, porque ya expresé lo que significó la conquista. Aquí los conquistados simplemente fueron saqueados, no, y la historia del Perú a lo largo de 500 años es una historia de rebeliones, algunas de las cuales todavía no están suficientemente investigadas, pero es una historia casi infinita de rebeliones. Es decir, la población supuestamente conquistada, que habría tenido una adhesión amorosa con el conquistador, no existió. O si existió, existió en minorías. Porque en el Perú tuvimos los caciques, por ejemplo, indígenas, que en determinados momentos lucharon a favor de la dominación española, pero fue solamente una parte del país, ¿no? La mayor parte, diría yo, sobre todo la base popular, tuvo otra actitud. Y luego hablamos de colonia. En el Perú nunca hubo colonia, porque no hubo colonos. Colonia podíamos tener, la palabra colonia también tiene un doble significado. Estableces colonias cuando estableces más o menos factorías que te sirven de puntos de contacto en una labor de comercialización, de comercio, como por ejemplo la que hacían los chinos o los fenicios, ¿no? En los puntos del planeta a los cuales podían llegar. O también hablas de colonos cuando hablas de fundadores de algo, como fue el caso, por ejemplo, de los pioneers o colonos norteamericanos, la gente religiosa, los puritanos, que llegan para construir un país y empiezan cultivando. Al Perú y ese es el otro asunto también, si llegó España al Perú, porque no a Castilla. Entonces los extremeños, los castellanos que llegaron al Perú, no llegaron a cultivar nada, no les interesaba, no sabían hacerlo además,
eran guerreros. Y la sociedad que se construyó en el Perú, en el virreinato que duró 300 años, súbdito de España, ya España existía, eso sí, en el siglo XVI, XVII, eran simplemente gente, hidalgos, que estaban prohibidos de trabajar. Entonces tenían conducta, voluntad absolutamente rentista. Entonces, en el Perú, digamos, primero hubo una fase de saqueo, que es lo que llamamos conquista, y luego una fase rentista, que continúa hasta hoy día. Rentista, es decir, parásita, de alguna forma, en la medida en que parasitaron a los dominados. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que analizar objetivamente para dar lugar a una interpretación más realista de lo que pasó y para dar lugar a un diálogo. Y lo otro es, dije rápidamente que España no había, y todos sabemos, y los españoles lo saben también seguramente, porque saben mucho más la historia de España que yo, que no soy español, que la denominada conquista del Perú no fue otra cosa que la continuación de la conquista de la península. Es decir, la península también fue conquistada, porque inmediatamente antes de producirse el saqueo de América, se produjo el saqueo de Granada y el saqueo de los judíos. Entonces, la denominada conquista de América es un tercer episodio que continúa lógicamente, y aquí sí encontramos una lógica, que es una lógica de acumulación de riqueza, primero de la destrucción de Granada y la apropiación de las riquezas de un pueblo que no era árabe, todos sabemos, eran españoles en la medida en que estaban en Hispania, la península, tenían 8 siglos ahí, y luego el segundo holocausto de los judíos, con la apropiación de todas las riquezas de los judíos. Pero eso históricamente tuvo una tercera fase simultáneamente con una cuarta fase que se dio en Europa. Porque mientras los castellanos y extremeños estaban saqueando América, lo que se llama América, porque América también la inventaron, América no existía, eran a su vez dominados y conquistados por los flamencos. Entonces el poder castellano fue muy breve en su relación con América y fue reemplazado por los austrias, como sabemos, que duraron 3 siglos, hasta ser a su vez reemplazados por los Borbones. Pero cuando decimos los austrias, estamos hablando de un poder económico que por la vía de Carlos I, Carlos V, acabó pues en Alemania, en la frontera entre la actual Alemania y la actual Suiza, donde por supuesto está la pequeña ciudad de Augsburgo, a donde acabó todo el oro que se llevaron de Perú y de México, porque fue el que sirvió para las interminables guerras de Carlos y para la formación final de la gran banca holandesa y alemana. Es una historia bastante complicada. Yo quiero decir al finalizar esto que creo que tanto de parte de quienes habitan la península, quienes hoy día son españoles, castellanos, andaluces, vascos,
catalanes, etcétera, y quienes habitamos América, dado que tenemos de todos modos, mal que bien, aunque sea sangrienta, una historia común y un idioma común, y en gran parte una religión común, y además teniendo en cuenta que formamos parte de un espacio cultural en crecimiento. Creo que en gran parte, si queremos no hacer de esto un debate destructor, sino más bien un debate constructor, tendríamos que abrir la posibilidad, reconociendo, no desconociendo lo que realmente sucedió durante 500 años, abrir la posibilidad de que tengamos en esta época de florecimiento de nuevas y antiguas culturas, porque ahora, cuando yo estoy hablando, está resurgiendo China, ya superó el siglo de la humillación, es un gran universo cultural. Persia con Irán lo es, Turquía lo es, recuperando el sentido del imperio turco otomano, India ya lo es, el mundo anglosajón ya lo era, hace bastante rato, hace un siglo, y el mundo hispánico no tiene acaso una antigua cultura común que debería ser uno de los universos culturales en los cuales se distribuya el mundo que ahora está naciendo, este siglo 2021, después de la guerra de Ucrania y del infortunable holocausto que ahora ya no es de los judíos, sino de los palestinos, por ejemplo. Entonces yo, dejando esas preguntas y que no llegan, por supuesto, a ser propuestas, sino apenas, diría, intenciones de rutas abiertas, termino porque me parece que ya me pasé de sobra mis 15 minutos y pido disculpas por eso. Gracias. Doctor, muy bien. A ver, no está el tiempo, está 3:41. Me quedo con la idea de conocimiento, ver la posibilidad de construir y no destruir. Muy bien. Va a pasar 15 minutos también, que son 13:41. Ahora le toca a 13:42, vamos a darle. Gente, está atacando la pantalla, gente. Me ayuda mucho la pantalla compartiéndola, ya saben. Porque estos debates así nomás no se suelen mostrar. Muy bien, bueno, pues yo lo primero, por supuesto, agradecer la invitación. Para mí un placer poder compartir este espacio de debate, evidentemente con posiciones en algunas cosas convergentes con el señor Béjar, en algunas cosas, pues, lógicamente divergentes. Entonces, yo me voy a intentar ceñir a la lógica de la conquista, de la que se ha planteado como primera cuestión, y a la leyenda negra como segunda. Entonces, bueno, vamos a ver, la lógica de la conquista, y tengo necesariamente que puntualizar o diverger con algunas cuestiones que ha dicho Béjar, ¿no? La lógica de la conquista es una suerte de continuación de la llamada reconquista, que es un proceso. Yo tengo un libro titulado Reconquista, no pretendo hacer publicidad, pero en fin, me baso en mi propio trabajo, ¿no? Como es lógico, que se basa a su vez en otros. Yo considero, y nosotros, la Escuela de Oviedo, consideramos que el periodo llamado Reconquista es aquel en el que fraguan las estructuras de la nación histórica española. Es decir, España sí existió, ¿vale? Sí existía cuando se descubre América, que en absoluto puede entenderse como un encuentro. Eso es, bueno, pues es una metáfora desafortunada, es un descubrimiento constitutivo. De hecho, los españoles descubren América porque son capaces de insertarla en un todo llamado esfera, llamado globo, con nociones como continente y otros, y un dominio de la navegación importante. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esos siglos? Desde, si situáramos la reacción frente a la invasión musulmana en Covadonga en el año 718 o 722, da igual, año más, año menos, pues que van fraguando unas estructuras que son las que acabarán por transportarse a América. No hay más que ver que las ciudades americanas tienen una estructura muy similar
a la que tienen las ciudades castellanas o de cualquier otra zona de la España actual. Existe España, existe el concepto de España, existe una idea de unidad, lo cual no quiere decir que estemos ante sociedades democráticas, eso sería un completo anacronismo. ¿Qué ha ocurrido por el camino? Pues que estamos en un tiempo histórico en el cual el factor religioso es absolutamente fundamental. El imperio español, yo siempre digo que es un imperio doblemente católico, por cuanto católico significa universal, es decir, se intenta recubrir toda la tierra, y católico en el sentido más literal en cuanto a su conexión con una religión que es esa forma de cristianismo. Es el canon cristiano el que acuña a los conquistadores y a los gobernantes. ¿Qué ocurre por el camino? Pues lo que el doctor Béjar ha llamado holocausto me parece que es completamente desajustado. Holocausto significa todo quemado. Los judíos lo que se le hizo fue expulsarles de los reinos cristianos peninsulares, como había ocurrido anteriormente en otros sitios de Europa y como siguió ocurriendo en otras latitudes. De hecho, además, se les permitió quedarse al precio de convertirse al cristianismo. Alguien dirá que eso es intolerancia. Perfectamente asumible, pero es que la idea de tolerancia que manejamos hoy no es la misma que se tenía hace 500 y pico años, casi 5 siglos y medio, que es cuando se producen las expulsiones. Muchos de ellos se integraron y muchos de ellos formaron parte de las familias nobiliarias de la España del Renacimiento y de esos periodos históricos. El Reino de Granada, también quiero hacer una matización, el Reino de Granada era tributario de Castilla. Eso no hay que olvidarlo. Y desde luego Al-Ándalus, que es la parte que históricamente ocupó el Islam en España, nunca se denominó España. España se denominó a esos otros reinos y es más, se les denominó españoles por primera vez desde el sur de Francia. Es decir, que no estamos ante lo mismo. Y me parece que es incurrir en una especie de irenismo y de una falsa idea de armonismo que no existió realmente. No hay más que leer, hay historiadores que han analizado cómo era el mundo andalusí y la intolerancia era moneda común. La salida de los mozárabes hacia tierra cristiana es por la cantidad de problemas y de humillaciones a las que se les sometía. Eran los llamados dimníes, es decir, los tolerados de algún modo, y tolerar en cierto modo o siempre es ofender. En el sentido que se puede levantar rápidamente esa tolerancia cuando se quiera. Estaban muy marginados. Muchos judíos, por supuesto, también emigraron a reinos cristianos. Es decir, que la situación es mucho más compleja. ¿Qué ocurrirá? Pues que en 1492, que es cuando se cierra la Reconquista, celebrada en todo Occidente, porque venía a responder a la invasión de los turcos en el oriente de Europa, lo que se hace es expulsar a los musulmanes de la península ibérica. De algún modo esa especie de tenaza se le rompía a uno de los brazos, y esa inercia, ese intentar recubrir todo el globo, intentar coger al turco por la espalda, démonos cuenta del proceso que se pretendía, es lo que lleva a impulsar un viaje liderado por Colón, pero con toda la infraestructura y el aval de la corona. ¿Qué ocurre? Pues que aparecerá un continente del cual no se tenía noticia, con la peculiaridad, la complejidad de estar habitado por un mosaico de sociedades en diferente grado de civilización y de relaciones de sometimiento también, por supuesto, ¿no? Y con prácticas absolutamente inaceptables para un español de la época o un francés o un italiano. Es decir, ni la antropofagia era tolerable, ni los sacrificios humanos, y por no hablar pues, de otras cuestiones ya más de índole moral. Por no hablar también, por supuesto, de que un panteón de dioses zoomorfos era inaceptable para aquellos que estaban ya en la tercera fase de las religiones del libro, por decirlo de algún modo, con la teología que viene aparejada. Venía, por supuesto, además, todo ello avalado por las bulas alejandrinas, que bueno, que ahora podremos discutirlas, pero todos sabemos que el poder hegemónico es el que da y quita derechos, y desde luego en ese sentido se atienen, por decirlo de algún modo, a la legalidad del momento. ¿Quiere esto decir que no se cometan excesos? No, en absoluto. Yo eso no lo voy a negar en ningún momento.
Pero sí que hay que distinguir en este debate, pienso yo, entre el finis operantis y el finis operis, entre los fines personales y los fines, digamos, institucionales. Y lo que es evidente, y Béjar mismo ya lo ha dejado caer, es que la corona española trató en todo momento de evitar los excesos, lo cual no quiere decir que los evitara del todo, pero las legislaciones son muy benévolas. Yo quisiera contraponer el modelo español, que bebe en fuentes antiguas como la romana, con lo ocurrido en el norte de América, con la expansión de los efectivamente colonos hacia el oeste y el barrimiento que hacen del componente indígena. No existe mestizaje, no existen rostros como los que estamos hoy viéndonos en esta interesante reunión al norte de América. Es decir, son modelos completamente contrapuestos. Nosotros entendemos que el modelo español es el modelo de un imperio generador, en el sentido de que sirve para generar nuevas sociedades homologables con la potencia de partida, no vamos o metrópolis si queremos aceptar ese término, frente a unos imperios depredadores que en cierto modo Béjar ya los ha dejado apuntados cuando ha distinguido, y ahí coincido con él, en el hecho de que España no tuvo colonias, no tuvo factorías, que es un poco la célula en la que se apoya el modelo depredador. Lo que España fundó fueron ciudades, y hay cientos de ciudades con un esquema clásico de una plaza de armas donde están todas las instituciones y luego una edilicia en Damero con el reparto que se hace de los solares según una retícula, modelos ya que vienen del mundo griego y también de la Reconquista con la fundación de todas ciudades. Voy a hablar también un poquito de Leyenda Negra para ir repartiendo los tiempos. Si no me equivoco, me quedan 8 minutos, ¿puede ser? Más o menos. Bueno, pues Leyenda Negra alguien ha dicho que es un rótulo que pone en circulación Julián Juderías, no es cierto. El rótulo de Leyenda Negra lo acuña en el sentido que nos ocupa hoy Emilia Pardo Bazán en una conferencia que dio en París en 1899, es decir, recién acabada la guerra de Cuba, en la cual se perdían a manos del imperio norteamericano una provincia tan importante como Cuba, Filipinas, etc. El uso que hace de Leyenda Negra lo establece en una conferencia que da en la cual viene a presentar un imperio español. Yo hablo de imperio porque no hay que tener miedo a los términos, si se quiere debatir con cierta profundidad, en un imperio que está decayendo, o una sociedad que está decayendo y otra que está emergiendo, que es los Estados Unidos. Por cierto, con un detonante, el hundimiento del buque Maine, que viene provocado o propiciado por la fuerza de la propaganda, en este caso de la propaganda ya del periodismo aquilatado a finales del siglo XIX. Eso es para que veamos que la guerra propagandística es fundamental y no otra cosa es la Leyenda Negra, más que una guerra propagandística. Una guerra propagandística, y si hemos dicho que Leyenda Negra es un rótulo que nos lleva a 1899, la idea que subyace bajo el rótulo de Leyenda Negra ya llevaba siglos en funcionamiento. Algunos estudiosos, singularmente, por ejemplo, Sverek Arnoldson, localizan el origen de la Leyenda Negra, aunque no se llamara así, se llamara de otro modo, se llamara Oscura Fama. La idea de fama es una idea muy importante en el Imperio Español. No hay más que ver toda la documentación original y el empeño que hay siempre en dejar memoria y fama de uno mismo, es decir, trascender a tu tiempo y dejar algo para la historia. Bueno, pues los primeros síntomas que llevan a la cristalización de esta Leyenda Negra tienen que ver con la estancia de los españoles en Italia. En Italia ven a unos españoles pues, que tienen una mezcla racial, que tienen conversos, es decir, que hay una dudosa profundidad religiosa y una dudosa pureza racial. Es decir, hay dos componentes importantes que son el religioso y el racial, que son en los que va brotando ese constructo ideológico. Episodios también pues duros, como los que protagonizan siempre los soldados en aquella época. No olvidemos que el saqueo es el botín, es el sueldo en gran medida de toda Europa, de todo Occidente. Esto no es ninguna novedad, no es nada propio de españoles únicamente. Y el saco de Roma, el famoso saco de Roma, en el cual las tropas no eran mayoritariamente españolas,
sino que eran tropas imperiales, fue uno de los hitos que empujan la codicia y la violencia de las tropas del emperador Carlos. Hay que entender que estamos en la pugna con Francia, que estamos después con el cisma luterano. Es una Europa completamente convulsa en la cual va a aparecer el factor de la propaganda con mucha fuerza, propiciado también por el invento de la imprenta, que permite multiplicar sobre todo imágenes y textos, con lo cual pues es más accesible. Hablo de las imágenes pensando en los grabados de Teodoro de Brie, que sirvieron para ilustrar la brevísima historia de la extracción de las Indias de las casas, que también ha sido citado en esta intervención. Pero, insisto, la munición, como decía Béjar, la dan clérigos, sobre todo dominicos, montesinos, después las casas, alguno más, y es una denuncia bien intencionada, sin lugar a dudas, pero exagerada. De hecho, un franciscano, Motolinía, ya señaló a las casas como un hombre bullicioso y poco dado al rigor. Por cierto, las casas sí era esclavista y quería que hubiera esclavos negros en América, como realmente los hubo, pero por motivos bíblicos que no vienen al caso. El combate contra el prestigio de los españoles se dio desde muy atrás, pero hubo cierto, eso lo dice mucho Francisco Quevedo en una obra titulada España defendida en los tiempos de hoy, de los novelos y sediciosos, cuando dice que no entiende por qué España es tan perseguida en ese sentido, y la única explicación que le dice es: solo viendo a tus hijos cómo les consientes, se atreven los extranjeros a decir de ti. Es decir, había cierta displicencia con respecto a esa mala fama, a esa leyenda negra que se amplifica con el factor indígena. Tengo también que decir que no existe el indígena, no existe el indio en abstracto, existen los indios, existen sociedades muy diversas en toda América, algunas de ellas conectadas, otras completamente desconectadas. Algunas de ellas en convivencia pacífica, algunas otras en una convivencia bélica constante, como es bien sabido por todos los presentes. Bueno, pues el carácter imperial de España es el que determina una guerra propagandística que va de algún modo moviéndose por Europa en función de quiénes fueron los enemigos del momento. Si al principio los Países Bajos es donde eclosiona todo ello, donde ya digo, este tipo de literatura, este tipo de grabados que tienen que ver también con el cisma protestante, con el ataque a Roma, irá cambiando de lugar. Será después Inglaterra, en gran medida, precisamente por la enemistad que tiene por España, por la rivalidad que tiene en todos los mares y por las riquezas que hay en el mundo, y por ir, me quiero ajustar al tiempo, que estoy vigilando que me queda como un minutito. Esa leyenda negra se irá transformando y adoptará otros perfiles. Por ejemplo, en el siglo XIX, creo que también me ha parecido entender que se aludía antes, serán los viajeros románticos los que den una imagen de una España atrasada, de una España, la del bandolero y la coplista, ¿verdad? Una anomalía exótica en Occidente. Bueno, me parece a mí, por resumir, por aclarar, por concluir, que la leyenda negra es nociva tanto para los españoles peninsulares como para los hispanos, como somos todos los que estamos en esta reunión. Yo creo que nos daña a todos, solo se debe combatir con rigor y en ningún caso con leyenda rosa. Y ahí ya para cerrar, creo que el gran patrimonio de este proceso de tan enorme escala es sin duda la lengua española, que es una lengua hablada por cientos de millones de habitantes, una lengua que te permite viajar por el mundo. Y bueno, pues yo creo que una idea que tiene que ver con lo religioso y con una cultura, por decirlo con un término más amplio, con muchas características comunes y con mucha riqueza dentro de sí. Esa sería mi intervención. Bueno, pues muchas gracias. 5 minutos son bastante, es un tiempo bastante corto para responder a lo que dice el profesor Vélez, pero quisiera decir rápidamente lo siguiente, ¿no? Claro, la palabra holocausto sí es evidentemente, habla de una catástrofe que tiene mucho que ver con el fuego, pero yo la usaba más simbólicamente, ¿no? Porque no quise usar otras dos palabras que serían igualmente motivo de
de discusión. La palabra genocidio, por ejemplo, ¿no es cierto? O la palabra más contemporánea de limpieza étnica. Yo creo que las tres cosas hubo respecto de los judíos en, en la península, ¿no? Y bueno, eso es un hecho histórico innegable. Que hubo judíos conversos, claro, pero por supuesto fueron los que financiaron a Colón. Y también los tuvimos en el Perú. Pero eran tan despreciados que en el Perú les llamábamos marranos. Y la historia de los marranos es una historia maravillosa porque el marrano era el judío que por ser judío, converso, porque de ninguna manera podía ser aceptado como practicante, como converso, lo enviaban a los lugares más remotos. Por ejemplo, mi apellido Béjar, que es un apellido ciertamente español y probablemente judío, eh, la familia Béjar es una familia que, que es muy residente de Puno, que es un lugar y de un pueblo que se llama Nuñoa, que es un pueblo que era un pueblo muy remoto en aquella época, en el siglo XVI, ¿no? Entonces, y así tenemos muchos casos en el Perú y seguramente en América Latina, ¿no? Ahora, aquello de las bulas alejandrinas, no, pero claro que las que autorizaron, pero ¿quién era el señor Alejandro VI, por favor? Fue el papa más corrupto de la historia del Vaticano, ¿no? Y no tenía por qué em, eh, donar o regalar un mundo que no le pertenecía y del cual se había apropiado solamente por razones religiosas, con la total ignorancia de los habitantes de ese mundo, ¿no es cierto? Las características del salvajismo y canibalismo de los indígenas que Colón y Cortés encontraron. Bueno, también ahí hay que poner mm, mucha agua fría en las versiones, ¿no? Porque también podemos decir que la primera impresión de Colón, y está en su diario, ¿no? De decir, pero si parecen ángeles, si parecen niños, qué pacíficos que son. Pero Colón añade una frase terrible, ¿no? Qué fácil será esclavizarlos. Y todos sabemos que el reino que implantó Colón, el régimen que implantó Colón, enloquecido por el oro, porque era un adicto al oro, fue tan horroroso, mucho más horroroso que cualquier cosa que podamos imaginar de América, que tuvo que ir preso a España. Entonces, eso nos dice hasta qué punto, digamos, ciertamente en las sociedades americanas, pues había crímenes y nadie está hablando de utopías, ¿no? Pero o tenían otras dimensiones o tenían otro significado que no se pudo diseñar ni lograr. ¿Por qué? Porque todos los sabios que los existían por miles en esas sociedades callaron. Y porque todos los testimonios que nos hubieran servido incluso hoy en el siglo XXI para estudiar esas sociedades fueron destruidos. Y fueron destruidos en un saqueo que no tiene ninguna justificación, absolutamente ninguna. En el caso del Perú, Cusco era una ciudad de palacios. No era ciudad, era un conglomerado que no se sabe si era ciudad, si la categoría ciudad existía o no, lleno de palacios de piedra forrada de oro y llena de obras de arte y con interiores eh, cubiertos por tapices. Todo eso fue fundido. Todo eso fue fundido. Y eso no tiene ninguna justificación. No nos olvidemos que es el siglo XVI, es el siglo del Renacimiento. Es el siglo del Renacimiento. La gente que vino aquí no tenía ningún criterio. Eran bárbaros.
Y ya había estado Erasmo de Rotterdam, que había sido el maestro de Carlos, nada menos, dicen. Entonces, eso de decir, bueno, los criterios eran distintos en el siglo XVI, definitivamente no es cierto ni puede ser sostenido. En cuanto al mestizaje que se produjo, claro que se produjo, por supuesto. Pero fue porque el proyecto de Felipe II fracasó. El proyecto era, y que trajo al Perú específicamente el virrey Francisco de Toledo. El proyecto era hacer lo que se llamó República de Españoles y República de Indios, ambas separadas. La única relación existente entre la República de Españoles y la República de Indios tenía que ser la de dominación, porque la República de Indios estaba compuesta de concentraciones de indios a las que llamaron reducciones, con la finalidad de obligar, era trabajo forzado, de obligarlos a trabajar por cuotas en los obrajes, en las minas, que era la mita, y a pagar tributo. Entonces, el proyecto fue de apartheid, porque era la pureza de sangre, y eso está escrito, la pureza de sangre, aquella que te podía permitir ser gobernante, participar en la audiencia. No podía ser ni médico, ni oidor, si no eras puro de sangre. Lo que pasa es que ese proyecto, que fue aplicado solamente en parte, fracasó porque los propios actores de ese proyecto, que quizá incluso lo ignoraban, que eran los llamados conquistadores, a mi juicio una palabra inadecuada, empezaron rompiéndolo, porque lo que primero que hicieron hacer fue violar a las niñas de la corte de Atahualpa. Atahualpa tenía una corte de niñas vírgenes, sagradas, 15 años, 14 años, 13 años, en el acto oprobioso de la captura de Atahualpa, esas niñas fueron violadas. Y la primera mestiza, que fue una señora que acabó siendo noble en España, Francisca de Pizarro, fue producto de esa violación. Entonces, es una historia desagradable, trágica, terrible, que yo no prefiero seguir mencionando porque no quiero ser agresivo en esta intervención. Lo que quiero simplemente es decir que no nos olvidemos que eso existió. E insisto nuevamente, reconozcamos objetivamente que eso existió, no tratemos de justificar nada de ambos lados y abramos posibilidades de un nuevo mundo, un nuevo universo cultural, que en el mundo de hoy día sería extraordinariamente potente, con el idioma al cual que el doctor Vélez ha mencionado, pero no solamente con eso, también con el aporte indígena, de indios de ambos lados, ¿eh? Porque los indios de España son los catalanes, los andaluces, los vascos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nuestros indios, que no solamente fueron los quechos, sino muchísimos pueblos, y ese aporte indígena tiene que ser incorporado, porque el español que tenemos ya no es un español de España, y ni menos de Castilla, ¿no? Es un español también indoamericano. Doctor Béjar, se pasó. ¿Perdón? Ya finalizó su tiempo. Ya, acabé entonces, acabé. Muchas gracias. Sí. No hay ningún problema por ser agresivo, ¿eh? Béjar, quiero decir que no hay ningún problema. Por mi parte no la hay. Podemos ir a debatir con la dureza que requieren temas tan complejos. Bueno, me parece muy excesivo llamar bárbaros a los españoles. Es mentira que no supieran
Es mentira completamente que no supieran cultivar, es mentira que fueran analfabetos, es mentira que fueran violadores, son todo falsedades absolutas. Tengo que decirlo para entrar a fondo con la cuestión. Porque se han dicho muchísimas cosas en esta intervención. He ido tomando alguna nota. Con respecto a los judíos, Béjar admite el holocausto. No hubo ningún holocausto. No lo hubo. Entre otras cosas porque a los judíos no eran objeto de persecución de la Inquisición. La Inquisición solo perseguía cristianos que fueran insinceros, porque fueran judaizantes, por ejemplo, pero no persiguió a ningún judío nunca. De hecho, los judíos se fueron fuera de España, a Portugal, a Ámsterdam, a otros sitios, a grandes juderías. La cantidad de sangre judía, si se puede hablar así, porque no es una cuestión sanguínea, es otra cosa, es una religión, que corre por las venas de los españoles es enorme, con lo cual el propio Fernando el Católico tenía algún antepasado judío. Las casas nobiliarias tenían, en muchos casos, judíos conversos. Es mentira que vivieran en los lugares más apartados, eso también es falso. Por ejemplo, yo Perú no conozco el caso, pero habría que investigar muchísimo y demostrarlo. Pero en España, un sitio como Ávila no es mal sitio, y ahí vivían unos grandes judíos. O sea que es falso, todo eso son completas falsedades. Lo de marrano es un término que se dice también en España, no es un término peruano, eso es algo muy antiguo, que tiene que ver con, hay varias interpretaciones, el hecho de marrar, errar, equivocarse, ¿verdad? En cuanto a Colón, sí, es verdad, Colón tenía un proyecto esclavista, un proyecto que abortó inmediatamente la corona española, por eso yo distinguí anteriormente entre finis operantis, que serían los del propio Colón cuando trae a esos indios cargados de cadenas, y finis operis, que son los de la institución monárquica, que sabe que aquellos individuos, ojo, hay que ponerse, lo siento, hay que ponerse en las coordenadas de la época, no podemos pretender que todos caer en el actualismo. Aquellos indios eran vasallos de la corona, como eran vasallos, pues mis antepasados que se quedaron en España o los de ustedes que fueron los que hicieron esas barbaridades, al parecer, con lo cual yo no sé a quién se está acusando aquí de esas tropelías. Entonces, yo creo que eso es falso. La idea de que los españoles eran bárbaros es mentira. Por ejemplo, en 1519 se mandan una serie de documentos a la corona desde Veracruz, los hombres que van con Hernán Cortés, los que deciden seguir adelante con él. Bueno, ahí están las firmas, ahí está la cantidad de gente alfabetizada, que es bastante elevada. El afán que tenían los españoles por documentar todo eso que nos permite, es justo lo que nos permite tener un debate equilibrado. No hay más que ir a las fuentes. Yo en el libro está del Perú, he acudido a las que he podido y me han dado una visión mucho más rica. Se ha hablado de la MITA. La MITA es una institución incaica, es una institución prehispánica que se mantuvo y que Toledo, Francisco Toledo, el Solón del Perú, la mantiene y sobre estructuras preestablecidas. Pero, ojo, yo tengo en el libro publicadas las instrucciones que da el rey y lo que dice es que el minero tiene que ser puede ser tanto un español como un indígena. Entonces, la idea, y ahora entraremos en otras cuestiones, yo creo que el error es considerar a todos los indios iguales. Es mentira. Estaban completamente estratificados. Los descendientes de Huayna Cápac y de Atahualpa reciben pagas vitalicias, las tengo documentadas. Reciben X cargas de maíz, X cargas de coca. Los hijos de Atahualpa piden ser tratados como Pedro Moctezuma, quieren 3.000 pesos de oro anuales, se lo piden a la corona. Francisca Pizarro, cuando llega a España, recibe, eso no lo recibió ningún otro, una carta del emperador Carlos. Es decir, esta visión yo no la puedo tolerar, no la puedo admitir porque no es en absoluto cierto. Repúblicas de indios, repúblicas de españoles. Bueno, el mestizaje es un hecho y el mestizaje no es una cuestión estrictamente desencadenada únicamente por violaciones. Eso yo no lo puedo tolerar en modo alguno. Y lo que pasa es que los matrimonios, evidentemente, en las sociedades estamentales y estratificadas, se establecen en niveles altos. Claro, está puesto. Las princesas son princesas y los vasallos son vasallos. Olvidamos que en el Tahuantinsuyo existían curacas, pero existían también esclavos.
olvidamos el hecho de la existencia de los yanaconas, que queremos presentarlo como una especie de democracia arcádica. Eso no tiene ningún sentido, eso es deformar completamente los hechos. Las repúblicas de indios, las reducciones buscaban efectos civilizadores. Ya sé lo que se me puede decir. Ellos también estaban civilizados. Bueno, yo creo que el uso de la rueda, la introducción de animales de tiro, la introducción de otros muchos cultivos enriqueció aquella sociedad, del mismo modo que también la española, la patata. Todos los platos españoles llevan patata y tomate, por ejemplo, por poner un ejemplo absolutamente común y diario. En fin, las reducciones funcionaron bastante bien. De hecho, las estructuras que fraguan en esos primeros 150 años, si queremos alargar un poco el periodo de análisis, funcionan y de hecho son puestas en cuestión cuando las reformas borbónicas pretenden tirarlas abajo, y los primeros que se quejan de ellos son indígenas, muchos de los cuales mantuvieron el poder que ya tenían antes de los españoles, por una razón muy sencilla. No hubo tanta cantidad de españoles como para solapar una sociedad con otra. El día de la captura de Atahualpa, uno de los que llevan las andas, no recuerdo el nombre, es al que se le da como misión pacificar los valles. ¿Quién había en esos valles? Evidentemente otros indígenas. Es decir, que hay que afinar mucho más el análisis. Es decir, que no estamos ante una sociedad democrática y homogénea, estamos ante una sociedad con una serie de focos de poder. Por no hablar, por supuesto, del mosaico de sociedades. ¿Qué pasa? ¿Que eran todos incas? No es cierto. Chancas, chachapoyas, en fin, un montón de tribus, de etnias, son las que permiten, de hecho, aunque en las crónicas son casi invisibles, eso sí se puede criticar, la victoria de los españoles, los indios auxiliares, los indios amigos, tanto en el Perú como en la Nueva España. Los propios mexicas participan en conquistas ulteriores, pues en las guerras del Gran Chichimeca, por ejemplo. En fin, yo creo que hay que afinar un poquito o bastante más el diagnóstico. No sé si me queda... bueno, un detalle importante. Erasmo de Rotterdam. Cuidado. Erasmo de Rotterdam fue invitado a la Universidad Española y no vino. No place de España. No me gusta España. ¿Por qué no le gustaba? Porque había demasiado componente judío. Porque había demasiados judíos a su juicio. Yo creo que eso es bastante ilustrativo de la sociedad que estamos analizando, ¿no? En fin, yo tengo una visión completamente opuesta de las afirmaciones que ha hecho Béjar, y con toda cortesía pues tengo que salir al paso, pero con toda la contundencia argumentativa que pueda tener, por supuesto. No sé si debo agotar los 10 minutos. Tengo aquí 1 minuto y medio todavía. Bueno, he visto por ahí, no sé si contestar a alguna de las cosas que están aquí en la columna de preguntas, o no sé muy bien la mecánica no la mecánica de responder en el debate. Vale, bueno, pues yo creo que con esto casi yo lo que diría también, un poco a modo de conclusión de esta visión mía, es que sin duda las naciones hispanoamericanas, todas, e incluso la propia España, son fruto de la transformación de esas estructuras virreinales, que evidentemente no podían ser democráticas, pero que es en ellas en las que se asientan las actuales repúblicas hispanoamericanas, que están amenazadas en su integridad por ciertos movimientos indigenistas movidos por hilos muy discretos y con intereses que no siempre son el beneficio estricto del indígena. Nada más, por esto cierro. Puntualizando lo que ha dicho el doctor Vélez, ¿sí? Sobre los cronistas, sí, pues dan una versión, pero es la versión de los vencedores, ¿no? Y además no nos olvidemos que los cronistas son los periodistas de esa época. Cronistas tenían todos los reyes, pero tenían la misión también de ensalzarlos. Eran la prensa, en el Perú le decían a eso prensa basura, pero es exagerar, no era para tanto. Eran gente bastante respetable, pero hacían su oficio. Hacían su oficio, y su oficio, por supuesto, era ocultar lo que había que ocultar, destacar lo que creían que había que destacar. Y bueno, y además, por supuesto, que no entendían nada de lo que estaban viendo. Ellos narraron hechos, pero no podían
sumergirse en una sociedad tan compleja, tan enigmática como fue seguramente para los recién llegados es la sociedad, por ejemplo, las sociedades en general americanas, ¿no? Sobre los marranos, hay libros escritos sobre esto, ¿eh? Es evidente que a los judíos no les llegaba la Inquisición, claro que no, pues solamente era para los españoles. A los indios tampoco les llegaba, pero eso no significaba que no sean implacablemente vigilados y perseguidos y sospechados, ¿no? Sobre todo en el caso de quienes de alguna forma tenían un antecedente judío. La mita fue una institución incaica, sí, lo fue, pero era otra mita. Era la obligación de hacer un trabajo que el Estado incaico fue un Estado muy organizado que no tenía nada que ver con las minas, porque el Estado incaico no fue un Estado minero. Potosí es un hallazgo y una característica del régimen llamado colonial, 300 años. Y Potosí, todos sabemos, era ir a la muerte, porque Potosí solamente era parte de un proceso que pasaba por, y hay huancavelicanos, he visto entre nuestros, quienes nos están escuchando, por llevar un material tan venenoso como era el mercurio, desde Huancavelica, imagínense usted, hasta Potosí. ¿Quiénes hacían eso? Y lo hacían a pie. Los indígenas. Por lo general morían en el camino, y si no morían en el camino, morían en la mina. Porque, por supuesto, la tecnología de socavón de esa época era bastante atrasada y estaban sometidos al peligro de derrumbe, de contaminación y de todo lo que sabemos que significa la tragedia minera que todavía vive el Perú aún hoy día. Porque el Perú sigue siendo un país víctima del extractivismo que empezó precisamente en el siglo XVI. Que la sociedad fue enriquecida, sí, seguramente, es decir, hay aportes indudables, ¿no? Eso no lo vamos a negar, pero también tenemos que decir que fue destruida, porque no fue entendida. No solamente no fueron entendidas las joyas y las obras de arte que había, que fueron destruidas muchas veces, porque en el Perú no nos olvidemos que hubo 3 fases de destrucción de idolatrías, que incluyó la destrucción de todo aquello que creaban o que crearon los indígenas y todos los productos de su pasado, hasta los vestidos, sino además el maravilloso sistema agrícola de fabricación e invención de tierras, de organización del agua, de organización del aire y de manejo de todo el ecosistema, que significaron todas las civilizaciones, casi todas las civilizaciones americanas, los mayas y en el Perú los preincas y los incas. Entonces, eso fue destruido. Entonces, claro, ¿quién puede decir qué era más valioso, lo que se destruyó o lo que vino? Eso nunca lo sabremos, pero tampoco ignoremos lo que fue destruido y la importancia que tuvo lo que fue destruido, ¿no? Que no eran sociedades democráticas y homogéneas, pero claro que no. Ninguna sociedad es homogénea. Todas las sociedades son complicadas, complejas, hoy día, y son cada vez más complejas. No hay sociedad pura. La pureza es solamente una invención de los... No quiero emplear nombres. Sabemos quiénes son los que predominan una pureza inexistente de todo, ¿no? Y quieren ser puros. Pero no, todo es complejo, todo es mezclado. Y por supuesto que estas sociedades también eran complicadas.
Y también había dominación, también habían dominantes y dominados, es obvio. Aquí de lo que estamos hablando es de la dimensión de la crueldad, ¿no es cierto? Del valor de lo que se perdió y de la necesidad, y con esto termino, de recuperar aquello que perdimos, si es que todavía podemos. Gracias. Muy bien, pues seguimos entonces con esta dialéctica, si os parece. Vamos a ver. He ido anotando para ir por orden. Cronistas. ¿Eran ingenuos? Bueno, yo creo que no. ¿No entendían nada? Bueno, depende, ¿no? Porque... Y luego se les ha presentado casi como los cuentistas. Bueno, pero hay un asunto interesante, que es el cotejo de diversas crónicas permite establecer un núcleo de verdad, ¿no? Me imagino que si muchos cronistas ven cosas y aparecen esas cosas, voy a poner algún ejemplo, se les dará veracidad. El ejemplo es muy sencillo. En el caso del Imperio Mexica, hablan los cronistas de los zompantlis, de los altares de cráneos. Y hasta hace un tiempo se decía, bueno, es una invención de los cronistas para justificar los hechos. Ya, pero cuando aparece la torre de cráneos en la calle Guatemala de la Ciudad de México, parece que algo de razón tenían. ¿Que eran versiones de parte? No lo niego en absoluto, pero ya digo que hay un núcleo de verdad que se puede hacer al menos en el contraste de diversas fuentes. Si no, es imposible escribir nada sobre el pasado, porque la historiografía se nutre, se puede elaborar únicamente con relatos y reliquias, es decir, con documentos que han sobrevivido y que son los que se pueden consultar hoy por hoy, evidentemente los perdidos ya no se pueden consultar, y con monumentos, es decir, vestigios de todo aquel mundo. Y esa es la única forma en la cual se pueden ir estableciendo una serie de narrativas que habrá que añadirles un condimento fundamental, como es el peso de las ideologías, de los mitos, de las creencias que no dejan huella muchas veces, pero que subyacen a los hechos. Y eso también yo creo que es bastante importante. Por irme un poco al final de la intervención de Béjar, ¿cómo recuperar lo perdido? No sé a qué se refiere. Es decir, que hay un Perú eterno que habría que rescatar. Eso no puede ser. Eso es ciencia ficción. Eso es una fabulación completa. Porque en ese Perú, por ejemplo, el doctor Béjar no tendría cabida, evidentemente, ni muchos de los aquí presentes. Es decir, que esos son saltos mortales que no conducen absolutamente a nada. En cuanto a las minas, yo tengo recogidas las ordenanzas. La minería siempre es una actividad muy dura y muy bueno, de las más duras que puede existir, pero la regulación que se dio en la minería indiana o americana por parte de los hispanos, porque lo hacían peruanos. Es decir, los jefes eran peruanos, no nos olvidemos. El minero ya era peruano, es decir, la segunda generación de hombres, aunque hubieran nacido en Cuenca, como es mi caso, que nacen en Perú, creo yo que ya son peruanos, ¿no? Las ordenanzas que yo tengo recogidas, pues hablan de unas condiciones, bueno, bastante aceptables para la época, hasta el punto de que Humboldt, cuando hace su viaje a finales del siglo XVIII, lo pone de relieve. Dice, el minero americano tiene unas condiciones de vida bastante mejores que el alemán. Hay que entender entonces que los empresarios mineros alemanes eran genocidas de su propio pueblo. Pues no, evidentemente no. Genocidio, por cierto, no hubo. El genocidio es un exterminio sistemático de una población y no lo hubo, porque si no, no existiría el mestizaje ni los indígenas. Eso, o una cosa o la otra. Con respecto a las obras de arte, atención porque este también es un asunto importante que hay que desmontar. Obra de arte depende. Porque aquí estamos situados en la perspectiva del hombre del siglo XX que tiene una idea de arte muy concreta. Los españoles hablan en sus crónicas de la maravillosa factura de algunos objetos. Sí, pero hablan constantemente también de ídolos y de demonios. Es decir, la perspectiva de un católico
es que está ante unos bárbaros. Hoy, por el relativismo cultural que preside muchos de los análisis, podrá parecer una barbaridad por parte de, un poco siguiendo aquella máxima de Levi Strauss, ¿no? Pero es que aquellos señores no podían entender, ellos veían un dragón en muchos casos, o veían al demonio en muchos otros casos, y lo tenían que combatir. Pero es que si hubieran ido de otra nación europea le hubiera pasado lo mismo, porque eran hombres de su época, no podían y no tenían esa tolerancia hacia esas formas religiosas, absolutamente incompatibles. ¿Que se fundió obras de calidad? Evidentemente nadie lo va a negar, nadie lo va a negar. ¿Y que es una auténtica pena? Pues nadie lo va a negar, pero esta idea de volver atrás es bastante, a mi juicio, tramposa. Y luego otra cosa que quiero también poner de relieve. Cuando Lagasca, el virrey Lagasca, manda a uno de sus emisarios a negociar con Gonzalo Pizarro, que se ha alzado, Gonzalo Pizarro es el primero que dice que le da valor para incluso sobornar a quien pudiera capturarle a ese oro. E incluso insinúa o afirma que con el oro peruano, en este caso, se financiaba el emperador Carlos. Lo que le dice el emisario, en un gesto muy sarcástico, una respuesta muy ocurrente, le dijo, con lo que Perú da al emperador, este no tiene ni para leña y tocino en sus cocinas. Y le dice que las grandes sedes bancarias europeas, italianas, valían más que 3 perúes. Es decir, que la cuestión del oro, que es uno de los tópicos habituales, por cierto, siempre se dice, ¿devolver al oro? ¿A quién? ¿A quién hay que devolverle el oro? ¿Al emperador? ¿A quién? El tema del oro está ahí, y el oro se quedó en grandísima medida, lógicamente, en América. América se construye pagando a los asalariados, a los constructores que están trabajando. Y eso es, yo creo, que la respuesta que yo podría dar a esta serie de afirmaciones de Béjar con las que siento disentir una vez más. Muy bien, doctor. Hace su tiempo. Muy bien. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, solo 3 minutos. No sé si usted quiere seguir o quiere terminar su tiempo. ¿Me queda tiempo todavía? Se queda 3 minutos. 3 minutos. Sí. Vale. Bueno, pues yo quisiera abundar en la idea de que las sociedades americanas, quiero insistir en ello, ahora conocidas, ahora fraguadas como naciones, no suponen un salto atrás, no suponen la recuperación del mundo prehispánico, sino que lo que suponen es una transformación del mundo virreinal. Un mundo virreinal que, por supuesto, era complejo, es una obviedad que lo era, pero no nos engañemos, el derecho al que se agarran los llamados libertadores, que yo creo que son más bien otra cosa, es el derecho romano pasado por el tamiz castellano. Eso es una cosa absolutamente evidente. Los modelos, los símbolos, en gran medida son símbolos de ese mundo, aun cuando hay algunos que permanezcan precisamente para distanciarse de esos 3 siglos de pertenencia al Imperio Español. Y eso es algo que yo quiero insistir hasta la saciedad en ello. Y cuando hemos hablado de la importancia del idioma español, el idioma español, cuando tiene cuando se extiende de verdad, es precisamente ya en el siglo XIX, porque se mantuvieron, y no hay más que ver que los clérigos hicieron gramáticas del quechua y de otras lenguas de la zona para predicar en esas lenguas. Es decir, que hay una imagen muy distorsionada de lo que era aquel mundo. En absoluto hablaban todos español. Y por cierto, también tengo documentado cómo a pie de mina los mineros se les tenía que leer en buena lengua, es decir, en su idioma, los derechos a los que estaban sujetos, porque no eran pura mano de obra que hubiera que exterminar. Simplemente eso. Pues muchas gracias una vez más. Cuando yo hablo de recuperación, no es que pretenda que el mundo antiguo del siglo previo al XVI resucite, no estoy hablando de eso. Lo que
Lo que estoy diciendo es que a pesar de lo terrible de todos estos 500 años de opresión de las culturas indígenas, gran parte de esas culturas ha permanecido. Eso es lo que tenemos que recuperar. Sobre todo ahora. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Primero, una visión de la naturaleza, una visión apreciativa de la naturaleza. Nosotros hemos vivido desde precisamente el siglo XVIII, XVII, un desprecio por la naturaleza. Ciertamente el XIX fue el siglo de los naturalistas, pero el siglo de los naturalistas para explotar mejor el planeta. Y no es por gusto que hayamos tenido durante todo el siglo XX, y eso lo hemos visto en Naciones Unidas y todo lo demás, toda una reacción contra ese tipo de crecimiento económico que precisamente viniendo desde el periodo de la conquista cree que la naturaleza es algo que debe ser sometido a la voluntad de los seres humanos. La visión indígena es al revés. Cree que el ser humano es parte de la naturaleza. No eres el centro de la naturaleza. Eres una parte. Y por tanto aprecias todo lo que te rodea. Y eso tiene mucho que ver con las técnicas de la agricultura, con la manera como manejas los animales, con tu alimentación. No requiero, seguramente que todos los estamos asistiendo a este debate, sabemos lo que eso significa. Yo me refiero a eso. Eso es lo que yo creo que tenemos que recuperar. Sobre sobre el supuesto tratamiento a los mitayos. Sí, pero claro que sí, sí, incluso teníamos procuradores de indios y defensores de indios. El único pequeño problema es que los mineros, y eso lo podemos ver si leemos, por ejemplo, las memorias de los virreyes, en el caso peruano, los mineros no obedecían esas leyes. Especialmente los mineros de Potosí eran un pequeño poder, un pequeño gran poder. No nos olvidemos que Potosí era el centro económico de esta parte de América. Era mucho más importante, por supuesto, que Lima. La verdadera capital no estaba en Lima, una ciudad de unos 50,000 habitantes. Estaba en Potosí, que tenía 100,000 habitantes. Y desde la cual se proyectaba el oro que iba hacia Europa, que no se quedó aquí. Tan que no se quedó que en Sevilla están registrados todos los juros. ¿Qué cosa eran los juros? Los juros eran los papeles que firmaba Carlos cuando, sobreponiéndose al mismo, porque estaba sobreponiendo a la misma Hispania, porque él ya era un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba por encima de España, ¿no? Escribía y decía, juro que voy a devolver esta cantidad de oro. Entonces los juros se iban acumulando y ese oro iba siendo llevado por Carlos y su corte. La corte de Carlos era carísima, carísima, eso también está perfectamente registrado, y acababa una vez más en el centro de Europa. Entonces, la familia Habsburgo, que fue durante muchos siglos una poderosa familia, fue la familia que finalmente concentró, mediante una serie de mecanismos de préstamo, que también están todos escritos y todos registrados. La ventaja que tienen estos regímenes es que todo está registrado. Los virreyes hacían sus memorias.
cuando enviaban el oro, la cantidad de oro que cada virrey estaba obligado a enviar a España está registrada. Figura en sus memorias. Ellos estaban obligados, venían obligados a enviar esa cantidad de oro y de plata a España. Y como todos sabemos, eso no acaba en España, eso acababa en Holanda y acababa en Alemania. Bueno, pues, ¿qué más? A mí me parece, espero que no sea sintomático que el doctor Vélez no haya respondido en ningún momento a mis palabras acerca de la posibilidad de un verdadero diálogo indígena-hispánico, indo-hispánico o como se le llame, universal, planetario. Aquí los ideólogos de la Revolución Mexicana hablaban de la raza cósmica. El término raza, por supuesto, ya sabemos que no es usado ya, pero cuando hablaban de raza cósmica, hablaban de una identidad que es resultado de toda esta historia complicada, de la cual no se puede apartar a los indígenas, y que nos da como resultado un elemento nuevo que creo que puede aportar muchísimo al mundo de hoy, sobre la base de un reconocimiento al máximo de lo que pasó. De lo que pasó. Y finalmente, aunque eso signifique una vez más, porque he visto que alguien pide que se recuerde a Túpac Amaru, el sacrificio de Túpac Amaru en el Perú. Todos sabemos que la revolución más importante que ha habido en el Perú es la revolución de José Gabriel Condorcanqui. Bueno, la manera como fue ejecutado José Gabriel y toda su familia, él y Túpac Katari, porque fue una enorme revolución que abarcó los actuales territorios del sur peruano y el altiplano actualmente boliviano. La manera como un señor ilustrado, que era el visitador Areche, dictamina que hay que castigar a Túpac Amaru y toda su familia, revela la barbarie que existió de parte de los conquistadores todavía en aquella época, y estamos hablando a fines ya del siglo XVIII, 1780. No necesito recordarlo, todos los asistentes a este foro seguramente que lo recuerdan. Entonces, el descuartizamiento, el degollamiento, los cortes de lengua, el hacer pasar a los niños por el sacrificio de ver del martirio de sus padres, todo eso evidenciaba que había una vena bárbara todavía existente en ese poder que llamamos colonial. Gracias. Cuando dice que hay que se ha apartado a los indígenas y que merecen un reconocimiento. El reconocimiento es su plena integración en las sociedades políticas a las que pertenecen, me parece a mí, ¿no? No sé qué otro reconocimiento hay. No acepto de ningún modo, vamos, tajantemente, 500 años de opresión. ¿A quién? ¿A los indígenas? ¿Pero a cuáles? Porque el mestizo no tiene un componente indígena. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no hay ningún peso de lo indígena? No tiene ningún sentido. En cuanto al diálogo, yo llevo toda mi intervención, si se me ha escuchado, ponderando y destacando el valor de la mezcla que se dio de lo existente y lo que llegó, y de cómo son sociedades muy ricas con muchos componentes. Lo que pasa que evidentemente tengo que decir que la gente ha acabado adoptando la rueda, por ejemplo, adoptando la escritura que todos manejamos actualmente, en fin, una serie de cuestiones que no estaban allí, que llegaron y que se han aceptado, como no podía ser de otro modo.
ha deslizado también el argumento, un clásico absoluto de que las leyes existían pero no eran papel mojado. Eso es radicalmente falso. Eso es radicalmente falso. Y en el caso que fuera verdadero no sería exclusivo del Virreinato del Perú, porque me imagino que hoy en el Perú soberano, en la nación peruana, hay gente que se salta semáforos y no por ello deja de existir la prohibición de saltarse semáforos. Y hay gente que asesina y no por ello, si se captura al asesino, queda impune. Es decir, los excesos, pues los ha habido siempre. Me parece muy infantil pretender que las leyes actúen solas. No hay más que leer el Quijote para ver cómo el hidalgo, en el discurso de las armas y las letras, las armas sabemos lo que es, las letras son las leyes, habla de la preeminencia de las armas sobre las letras, es decir, la ejecución de las leyes. Entonces, ¿que no se ejecutaban? Bueno, pues algunas, pero no todas. No hay más que ver que conquistadores tan importantes como Nuño de Guzmán fueron ejecutados. No hay más que ver que todos eran, si nos ceñimos a los conquistadores, sometidos a un juicio de residencia. ¿Que puede haber corruptelas? Bueno, con todas las sociedades, que no son ninguna perfecta, pero tampoco la incaica, ¿verdad? Tampoco la incaica. En cuanto al oro, sí, efectivamente el rey tenía, ahí coincido, tenía un caudal de oro importante, pero negar que se quedó mucho oro en las Indias es negar una evidencia. La fortuna de los Pizarro era importante, la fortuna que tuvo Hernán Cortés por referirnos al otro gran conquistador fue enorme. La fastuosidad de las ciudades americanas está ahí, hasta el punto de que Fray Servando de Teresa, uno de los inspiradores de las revueltas de Nueva España, cuando es requerido para venir a España, se asombra de la pobreza de Madrid. ¿Por qué? Porque vienen ciudades más ricas. Entonces, bueno, pretender pintar eso de ese modo es manipular. Lo indohispánico, vuelvo a insistir, todo el rato vengo repitiendo la importancia de cómo se integraron esas sociedades y de cómo algunas permanecieron, si no intactas, poco modificados. Se nos olvida otra cosa que también vengo repitiendo constantemente en estas intervenciones, o al menos en las primeras. El mundo al que llegan los españoles es un mundo convulso, es un mundo, en el caso del Tahuantinsuyo, es un mundo en el que hay una guerra civil y donde hay una serie de naciones étnicas enfrentadas entre sí. Entonces, no veo qué sentido tiene pretender resarcir a un mundo tan complejo como el que había antes. Es que no veo el modo, no se me ocurre ningún modo. Tupac Amaru, otro de los grandes mitos, que fue una barbaridad lo que se hizo con Tupac Amaru. Se hizo exactamente lo mismo que con Gonzalo Pizarro, que con Francisco de Carvajal, que con Diego de Almagro el Mozo, pues ejecutarlo por los medios que se hacían en la época, la decapitación, el desmembramiento. Bueno, hoy nos horroriza, pero es que serán los métodos absolutamente. No, eran los métodos de la justicia de la época. Podrá gustar más o menos, pero lo que no iban a hacer es, pues de algún modo, consentir lo que estaba pretendiendo Tupac Amaru, que era un hombre muy culto, que sabía latín, era un hombre perfectamente integrado en las estructuras hispánicas. Es que la prueba es evidentísima. Es un modelo, refuta en gran medida el argumentario de Béjar. Es que Tupac Amaru, desde la perspectiva esta de pretender salvaguardar unas supuestas señas de identidad prístinas e inmutables, la aculturación, por llamarlo en términos antropológicos, a la que había sido sometido el propio Tupac Amaru por razones de familia y de renta, pues era absolutamente total. Entonces, esas purezas que yo no he defendido, pienso defender porque no veo ningún sentido, ahí sí coincido con Béjar, están ahí. Lo que se hizo con Tupac Amaru era lo que tocaba en aquel momento si se quería mantener el poder tal y como estaba, pero ya digo que Gonzalo Pizarro y demás estuvieron ahí. De hecho, yo he recogido la anécdota de que las partes del cuerpo de Carvajal fueron expuestas a la salida de la ciudad.
y hasta qué punto, pues Huamán Poma de Ayala, otro señor importantísimo en la historia peruana, habló de que él siendo un niño lo había visto. No, perdón, el Inca Garcilaso, que me he confundido. Bueno, mejor, todavía más a mi favor. ¿El Inca Garcilaso qué es? ¿Indígena o español? Pues las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Y es una de las cimas de la literatura en español, con lo cual esas purezas no existen ni pueden en modo alguno mantenerse. El propio Inca Garcilaso nos da cuenta de cómo ya había las primeras generaciones de mestizos, pues con unas posibilidades mejores que las de otros, como es lógico y normal. En cuanto a la encomienda, que la estamos tratando muy poquito, bueno, no todo eran grandísimas riquezas. Y otra cosa que se nos olvida, se habla muy alegremente de conquistadores. Yo diría que hay que hablar de los conquistadores victoriosos, porque ¿cuántos se quedaron por el camino? ¿Cuántos murieron de enfermedades? ¿Cuántos murieron de hambre? ¿Cuántos murieron, perdón, en batallas? Eso se olvida completamente. Quiero decir que estas simplificaciones yo creo que no hacen ningún bien en absoluto. Y luego, por finalizar, yo entiendo lo que dice Béjar, que él pues, tiene los mejores propósitos para un futuro armónico. Bueno, pues dependerá de la geopolítica en primer lugar y no nos engañemos también. Las pugnas que hay entre naciones hispanoamericanas en torno a los modelos políticos que se adopten o no, pues impiden en gran medida esa supuesta alianza que algunos utilizan con la mano y que yo soy un poquito más escéptico y no por ello no lo deseo. En fin, yo creo que mi visión de aquel tiempo es mucho más cruda en cuanto al realismo, pero trato de huir de esas simplificaciones. No existe el indio, existen los indios y todo lo que estoy diciendo en esta conversación. En fin, poco más puedo añadir, me parece. Reitero mis saludos a todos, incluyendo, por supuesto, al profesor Vélez. ¿Y qué puedo decir? Simplemente hacer una síntesis de lo que sostuve. Es decir, estamos hablando de dos sociedades complejas, la sociedad hispánica y la sociedad americana, de historias también complicadas, pero estamos hablando de un proceso que en parte todavía existe, cuyas huellas todavía quedan aquí en América, de dominación, en que padecimos 300 años de dominación, de la cual mentalmente no nos hemos liberado todavía, creo yo. Y creo que la misión de quienes estamos aquí en América es seguir investigando y seguir aclarando y siendo objetivo respecto de las dos sociedades, que son, como repito, igualmente complejas y difíciles de entender. Pero también creo que, insisto en que hablando geopolíticamente, el hecho de que en América Latina existan contradicciones entre nuestros regímenes políticos es algo normal. Son las mismas contradicciones que también existen en España entre las distintas comunidades españolas. Todos sabemos los conflictos entre andaluces y madrileños, entre Madrid y Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera. Eso es parte natural de las sociedades. Lo tenemos en América, lo tenemos en España también. Y eso no debería ser obstáculo para aspirar a un peldaño más alto y más común. Pero lo común no tiene que olvidar la complejidad ni borrar la complejidad. Al contrario, la complejidad enriquece la comunidad. Bueno, ¿qué más? Insistir en que, pues, aquí ha habido un proceso de terrible crueldad, del cual yo creo que una parte de nuestra población no se ha recuperado todavía. Ciertamente existió un conjunto de leyes, pero no es solamente el hecho de que esas leyes
en parte sean violadas como parece que sucede incluso hoy día. No, era mucho más que eso. Es decir, en general esas leyes no eran cumplidas. No eran cumplidas ni siquiera las leyes, las directivas de los virreyes. Porque aquí en América, en el caso del virreinato del Perú, existía un poder, el poder de la Iglesia, o varios poderes, ¿no? El poder de la Iglesia, del cual desgraciadamente no hemos hablado mucho todavía, y el poder económico de los mineros que se sobreponía a todo ese conjunto legal. Y si bien es cierto que existían procuradores de indios y defensores de indios, y que esas leyes eran explicadas a los llamados indios, eso igual no era cumplido, prepotentemente no era cumplido. Y la libertad que se obtuvo aquí fue una libertad conseguida sobre la base de que los mitayos, cumplida su mita, aquellos que sobrevivían fugaban de la mina. La cantidad de indígenas libres, por su propia decisión, fugitivos dentro de ese país fue muy grande. Y fue una de las bases sociales que alimentó las luchas por la independencia. Los indios libres, convertidos después en montoneros, guerrilleros, etcétera, etcétera, y enriquecidos dentro, burlando o utilizando todas los resquicios que le permitía un virreinato que estaba atravesado por un conjunto de leyes rígidas y racistas. Tampoco nos olvidemos que aquí en general en América, pero sobre todo en el Perú, tuvimos un periodo de escolástica que abarcó 300 años y que hizo que el Renacimiento del siglo XVI pues no llegara al Perú. Bueno, tendríamos que hablar muchísimo más, pero les agradezco mucho y voy a tener que retirarme dándoles saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo, Béjar. Oh, terminó. Antes que se retire el doctor Béjar, le agradecemos por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Grupo de Estudios Filosóficos por su participación y por darse un tiempo para poder, de una u otra manera, usted poner sus ideas en este debate que ha sido muy fructífero. Le agradecemos. Muy bien, vamos a pasar Terminó, gente. Ya tiene que ir. Iván, para terminar, el doctor Iván Vélez. Siento que no esté, porque no me parece muy cortés hablar sin estar en el presente, pero tengo que refutar casi todo lo que ha dicho. Me parece un disparate completo atribuir cierto arcaísmo, cierta rudeza a la escolástica. La escolástica es una obra monumental de la filosofía. Vamos, eso es muy superior a otras escuelas filosóficas. La escolástica es, ya digo, un monumento filosófico. Vamos a ver. 300 años de dominación, ¿pero de quién? ¿De quién? Vuelvo a decirlo. Es que los cargos... Ahora, se habla todo el rato del virrey, pero y todo el poder que hay bajo el virrey es un poder puramente peruano. Eso es lo que se olvida. Me parece asombroso, ¿no? Que se concentre todo en una figura únicamente. Bueno, pues eso no es así. Por otro lado, eso entra en contradicción, esa especie de poder omnímodo entra en contradicción con lo que él ha dicho después, de que no se cumplían las leyes. Eso es mentira. Eso es falso. Vuelvo al caso de las ejecuciones. Si le parece poco ejecutar a un señor porque se ha rebelado contra el poder del rey, vamos, eso creo que es ejecutar, ¿no? Me parece a mí. Si se extrae el oro que se quiere extraer, es que se han cumplido también ciertas directrices. Dice, no nos hemos recuperado. Por recupérense, quiero decir, en 200 años, ¿de qué hay que recuperarse? ¿Pero quién? ¿De quién? Porque todo este énfasis con el indio, en ese caso, si lo que hay es una opresión de 300 años hacia el indio, que es mentira, porque lo que no hay es dos sociedades, como le ha dicho, hay como mínimo tres, y una de ellas complejísima, que es la sociedad mestiza, que es la predominante, por no hablar de que el elemento español peninsular es minoritario, muy pequeño. Entonces estamos hablando de peruanos blancos. ¿Qué estamos agitando aquí un racismo en el siglo XXI?
Me parece una imprudencia absoluta y un desajuste con la realidad. Más cosas. América Latina, por cierto, es un término absolutamente tramposo, inventado en el siglo XIX, es Hispanoamérica. Eso también lo tengo que decir con toda rotundidad, porque creo que eso es dar munición a los que disolvieron un imperio que, insisto, funcionó razonablemente bien. En cuanto a seguir investigando, por supuestísimo, yo en ese sentido me declaro rotundamente revisionista. Si este libro, que yo he utilizado una cantidad de material, me ha parecido suficiente, alguien me aportara documentos que van en contra de las tesis que ahí se exponen, yo tengo la obligación de analizarlo e incluso de rectificar mis planteamientos. Y esto es la labor, una labor de honestidad a la cual está obligado todo aquel que se enfrente a material histórico. Entonces, esos son los comentarios que me suscita esta intervención de Béjar. Recuperar lo que perdimos. ¿Quién lo perdió? ¿Quién lo perdió? Por ejemplo, ¿quién puede recuperar el poder del Inca? ¿A quién se lo damos? ¿Las relaciones de dominación se recuperan o no se recuperan? ¿Restauramos los yanaconas? Es que no tiene sentido. Es todo el rato una especie de discurso lastimero que me parece que elude los problemas reales. La nación peruana tiene 200 años ya de recorrido. Tiene que solucionar, no puede estar mirando por el retrovisor constantemente por lo que hicieron unos señores de Extremadura o de Castilla. No, en absoluto. En esos 300 años, y además está también documentado, los primeros conquistadores desaparecieron muy pronto. Es una generación que se extingue. Son los siguientes, son los hijos, son los nietos los que ya están firmemente asentados en esa tierra. A ellos hay que atribuir los excesos. ¿Qué hacemos? ¿Unas listas hacia atrás de los peruanos viendo a ver de qué familia es cada uno y le echamos las culpas? No sé, a mi juicio eso no tiene el menor sentido y creo que es dañino para el propio Perú o para el resto de naciones hispanoamericanas. Y luego al indígena, claro que hay que tratarlo con el mayor respeto y atenderlo lo mejor posible, pero limitando en cierto modo su poder, porque si se le da todo el poder que él reclama sobre tierras, por ejemplo, estableciendo una justicia indígena, como se han dado, o estableciendo un poder soberano, lo que hará es destruir las naciones que han cristalizado. Los hispanoamericanos sabrán si quieren o no destruir ese mundo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer finalmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al Círculo Americano de Debate Filosófico y también al doctor Héctor Béjar y Iván Vélez por darnos su tiempo para poder debatir con mucha altivez, academicismo y educación, que es lo más importante, sobre este tema que es un poco intrincado en sí, ¿no? Que seguramente no va a ser este último debate, siempre va a haber este tipo de debates antes y seguramente con más años, no lo sabemos. También quiero agradecer a todos ustedes por estar hasta el último, por sus comentarios, por su persistencia y por también darse ese tiempo de que yo sé que es un momento difícil a este horario, pero también hemos estado conectados porque creo que el debate ha estado con altura y nos enriquece, ¿no? Para investigar, ¿no? Investigar, buscar nuestras dudas, ¿no? Y eso es muy importante. Así que quiero agradecer a todos ustedes, también decirles que el Círculo Americano de Debate Filosófico les da, pueden de una u otra manera participar, proponer a un debate y nosotros estamos gustosos en evaluarlo para poder otra vez reunirnos y ampliar la discusión, el debate, el academicismo, que es lo más importante y debe ser la finalidad de este universo, ¿no? Letrado que siempre tenemos. Muchísimas gracias, Iván, gracias por conocerte, gracias por compartir, gracias a todos ustedes. Será hasta una nueva oportunidad.